¿no? O en este caso, a cómo surgió, en este caso, la cultura japonesa. Cada uno tiene su propia visión del mundo. ¿Okay? E incluso si nosotros somos un poquito más perspicaces, ¿no? Antes de los incas, las culturas preincaicas, como por ejemplo la cultura moche, ¿no? Cada una tenía también, en ese caso, su propia forma de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, los mochicas tenían concebían un dios que originó el universo como el Islam. Y así podemos, o sea, no es, no es casualidad, ¿ya? No es casualidad, no es casualidad que de alguna manera cada uno tenga su propia mitología, ¿ok? Y eso es lo que pasa con, cuando vayamos estudiando, ¿no? Vayamos estudiando, en este caso, las diversas sociedades que se van originando en el mundo. Entonces, cada una quiere de alguna manera representar y conocer, o dar a conocer cómo es. A ver, ya no es la primera vez que estoy hablando. Ya les he dicho, por favor, que no estén prendiendo el micro si es que no tienen algo que decir o no lo han solicitado. ¿Por qué? Porque el ruido ambiental de donde ustedes están estudiando se filtra a la clase y al final a mí me distrae lo que yo les estoy explicando. Y ustedes también se distraen, por ende. Entonces, por favor, micros apagados, salvo que salvo que tú lees botón a la manita, ¿ya? Lees botón a la manita del Zoom y yo vea que quieres intervenir. Entonces te doy el pase. Si no es así, por favor, no prender el micrófono. ¿Ok? Solamente tener su cámara prendida, no apagarla, como acabo de verlo. ¿Ya? Entonces, ese detalle. ¿Ya? Por favor. Más que todo para poder llevar la clase bien. Entonces les decía, ¿ya? Que cada cultura tiene su propia forma, ¿no? De concebir el mundo. Cómo fue el origen del mundo. ¿Ok? Entonces, no nos vamos en este caso a sorprender, o ustedes no se van a sorprender cuando vayan estudiando en Universidad Universal, ¿no? Cómo se origina el mundo. Y las diferentes concepciones que tenían, obvio, ¿no? Pero en este caso, fue una manera en que ellos podían, de alguna manera, explicarse lo inexplicable en ese tiempo, ¿no? Incluso hasta ahora, de repente, el origen del mundo, si bien tenemos una explicación sustentada en base a la ciencia, ¿ya? Pero igual, ¿no? Siempre hay ciertos cabos que todavía no terminan de cerrar, y es normal, porque la ciencia avanza de acuerdo a lo que va descubriendo, a lo que puede probar. Y obviamente va a haber ciertas ideas que todavía no las puede explicar del todo. Y eso está bien, porque nuestro conocimiento no es infinito. ¿Ok? Entonces, una de estas, por ejemplo, una de estas mitologías, ¿ok? Fue, por ejemplo, la mitología nórdica. Ya, profesor, entonces, ¿qué cosa es la mitología? ¿Qué cosa es lo nórdico? Lo nórdico ya es el área de Europa, ¿ok? A ver, les voy a ver, para que ustedes tengan una idea de dónde está ubicado, porque de repente yo les hablo, ¿ya? Maps, vamos a Europa. Ya, bueno,
Creo que sea bueno que ustedes lo vean de alguna manera en vivo. ¿Ya? Vamos para Dinamarca, ¿ya? Es la zona nórdica, ¿no? Porque para ustedes les debe sonar, pero a chino, ¿no? ¿Qué es lo nórdico? Bueno, te explico. Lo nórdico, ¿ya? La zona nórdica es aquella ubicada en el continente europeo, ¿ok? ¿Ya? Pero no está ubicado en el centro, sino en este caso, de alguna manera al norte, muy cercano a lo que es el polo norte, ¿no? O sea, lo que es lo ártico, ¿ya? Entonces, es la zona que comprende los países de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y el reino de Groenlandia. Esta es la zona nórdica, ¿ok? Esta es la zona nórdica, ¿ok? Es porque está muy al norte, o sea, es al norte de lo que es Europa, ¿ok? Ya, ese es el otro continente, ¿ok? Entonces, si alguien, espero que tengan la dicha, la suerte de viajar a esta zona, es muy, muy... O sea, es una sociedad, obviamente, se puede decir adelantada a nuestros tiempos, pero en este caso igual, o sea, siempre es bueno visitar, ¿no? otras visiones. Pero bueno, vamos a nuestro asunto. Entonces, ya tenemos una idea dónde está, qué es lo nórdico, ¿no? A qué denominamos lo nórdico, ¿no? Entonces, ahora sí, yendo a nuestro tema, ya, ok, entonces, en esta área, ok, más o menos entre los años 200 a 500 después de Cristo, ya, ¿no? Entonces, hubo poblaciones que se iban formando en esa área, ok, en el norte de Europa y Escandinavia. Entonces, esa zona se llama Escandinavia, ok. Entonces, emigraron hacia Islandia, ¿no? Que es la pequeña isla, ok, para que tengan una idea, esta es Islandia, es una pequeña isla, no tiene fronteras, está rodeada por el mar de Noruega, ¿ok? ¿Ya? Entonces, emigraron hacia Islandia, la Bretaña e incluso Groenlandia, siendo conocidos como los vikingos. Entonces, se formaba en este caso en la sociedad de los vikingos, ¿ok? La mitología nórdica la denominamos como una colección de creencias e historias compartidas por estos pueblos. Características, ¿ya? Son una serie de historias transmitidas de manera oral como una larga poesía. Se conservaron unos antiguos manuscritos llamados Edas. Se puede dividir a los dioses en dos categorías, los mayores y los menores. Entre los dioses mayores, o los llamados los Aesir, tenemos por ejemplo a Odín, que poseía una sabiduría tan grande que no podía estar de buen humor. Thor, hijo de Odín, dios de la fuerza. Baldur, hijo de Odín, dios de la belleza y la gentileza. Heimdall, guardián de los dioses y del puente del arco iris. Balin, dios de los arqueros. Loki, dios de la suerte y eventual enemigo de Thor. Sin, guardiana de las puertas. Bragi, dios de la sabiduría. Ioun, esposa de Bragi, guarda las manzanas que morderán los dioses cuando envejezcan. Entre los dioses menores están las valquirias, que son las hijas de Orín, llevan la Valhalla a los héroes caídos en batalla. Residen en Windolf, al lado del Valhalla. Los Jotuns, que son gigantes monstruosos y sabios. El primer Jotun fue Ymir, fundador de los gigantes de escarcha. Residen en Jotunheim, mejor dicho. Vanir, que es en New York, rige el viento, el mar y el fuego. Freya, hija de New York, es de la diosa del amor. Frey, hija también de New York, rige la luna, el sol y es invocada para las buenas cosechas.
Los Nornas, o las Nornas, mejor dicho, son diosas dueñas del destino de hombres y dioses. La Norna Urd representa el pasado. La Norna Veroandi representa el presente. Y la Norna Skuld representa el destino. Las tres se hallan en la leyenda de Nornanges. Entonces, tenemos una idea de quiénes son estos dioses. De repente por ahí se les hace bien conocido Thor, por ejemplo, ¿no? Obviamente es el personaje de Thor que ustedes conocen de sus series actuales, que está basado en este caso en este Avengers. dios. Exactamente, está basado en este caso, este personaje de origen nórdico, por ejemplo. O sea, de alguna manera sus personajes, que ustedes conocen y bla, 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 normalmente se basan en tradiciones orales, ¿no? Eh, de culturas antiguas, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito más sobre la mitología griega, ¿ok? Vamos a ver algunas informaciones más, ¿no? Para poder entender. O sea, pero de alguna manera, cuando nosotros, o sea, como ustedes pueden ver al respecto, ok, igual, esto también podemos decir, es toda una estructura, ¿no? Que tiene la misma intención, que es de explicar el origen en este caso, el origen de la vida. Cómo se formaron sus sociedades, que es lo que normalmente siempre que vas a ver, siempre Profesor, ¿puedo ir al baño? ya vaya al baño. Ay, ay, ay. Vamos a ver lo que esté bonito, vamos a tener una idea. A ver, a ver. Ya, listo, está interesante, ¿ya? Vamos a ver en este caso cómo en este caso la cultura nórdica veía la creación del mundo, ¿ok? Cómo la podía concebir. Ya, entonces presten atención a este videito que les voy a compartir, ya, para que ustedes puedan entender también esa visión que ellos tenían. Mitología nórdica, aquella de la que ya tenemos por lo menos algo de conocimiento gracias a las películas de Marvel y demás piezas de entretenimiento. Esta es una de las más complejas y místicas que existen en la historia. Según los antiguos escandinavos, en los inicios del tiempo no había césped, lagos, cielos o tierras, solo dos lugares, uno frío, desolado, oscuro y apartado en el norte, cuyo nombre era Niflheim. Al otro lado, en el sur, estaba Muspelheim, una tierra de fuego y calor tan absorbente que ninguna criatura no oriunda de este lugar podía sobrevivir. En el medio estaba Ginnungagap, un literal vacío de espacio y tiempo, pero donde luego de mucho tiempo algo curioso comenzó a pasar. Niflheim, un gran río comenzó a fluir. Este se alejó tanto de su origen que llegó al aún más frío vacío de Ginnungagap, y debido a dicha temperatura bajo cero, este se congeló. A su vez, un gran gigante se fue formando dentro del hielo, pero mientras más crecía, tanto él como el río se acercaron lo suficiente a Muspelheim como para descongelarse, y el gigante fue liberado de su fría prisión, y su nombre era Ymir, quien de donde más adelante Midgard, nuestro planeta, sería formado. Yo soy Rafael Peraza y esto es La creación según la mitología nórdica. La intención de este video es entretener y explorar el mito de la creación según la mitología nórdica. Trataré de pronunciar todos los nombres de la forma más parecida a la original, es decir, como lo dirían los islandeses, pero también lo diré con algunas terminologías y como se suele escuchar en español, por lo que también les pido disculpas de antemano por algunos errores que cometa si es que los cometo.
Era común que del hielo o del fuego de Niflheim o Muspelheim se formaran no solo gigantes, sino todo tipo de criaturas. Lo que sí fue causante de sorpresa fue que una de estas pudiera haberse generado fuera de dichas tierras, pero Ymir no estaba solo. Poco después de su descongelamiento, una vaca llamada Aumdumla sufrió el mismo destino y gracias a su leche pudo nutrir y alimentar a Ymir. Pero dicha vaca también necesitaba comida y la consiguió de una piedra de sal formada por el hielo de Ginnungagap. Luego de lamer por 3 días seguidos de la piedra, una extraña figura comienza a revelarse. Este era el gigante Bori, de quien en un tiempo se originarían los dioses. Bori y una gigante de hielo tuvieron un hijo de nombre Bor, y Bor tuvo 3 hijos, Vili, Ve y Odin. Una vez adultos, los 3 hijos de Bor deciden sin razón aparente matar a Ymir, quien gracias a su hambre había liberado a su abuelo Bori de su prisión de piedra. La muerte de Ymir sería la razón del odio de los gigantes a los hijos de Bor y a toda su descendencia. Pero lo más importante es que el cuerpo sin vida de Ymir, algo mágico estaba ocurriendo. Su cuerpo fue separado en partes en el medio de Ginnungagap, formando así nuevos mundos. Su piel se convirtió en la tierra que pisamos, su sangre en los ríos, lagos y mares, sus dientes y huesos en las montañas y cordilleras enteras, su cráneo en el cielo que cubre nuestras cabezas, su cerebro en las nubes y su cabello en las plantas y árboles. Y fue así como Midgard, la tierra, nació. Al ver este nuevo mundo, los hijos de Bor tomaron 2 troncos y le dan figura a 2 criaturas, Ask y Embla, los primeros humanos. Bastante curiosos estos nombres, ¿no? Pero estos eran solo vasijas vacías, lo que hizo que Vili le diera razonamiento y emociones. Odin les dio aliento y vida, y Ve les dio una apariencia diferente y los 5 sentidos. Pero sus casi perfectas creaciones estaban en peligro. El vivir en el cadáver de un gigante no era bien visto por dicha raza, por lo tanto los hijos de Bor, cuyas creaciones se referían a ellos como dioses, deciden tomar las cejas del cuerpo de Ymir y con estas pues rodear Midgard, por ende protegiéndola, pero a la vez separándola del resto de los mundos y en especial de los gigantes. Ya tenemos cómo se creó el mundo, quiénes lo hicieron y de dónde vienen los humanos, pero ¿qué hay del sol y la luna? Las sagas cuentan que un hombre, cuyo nombre era Mundilfari, tuvo 2 hijos, Sol y Mani. Mundilfari decía que sus hijos eran los seres más hermosos en el universo y que los propios dioses los favorecían directamente, cosa que no era cierta. Odin y sus hermanos no estaban para nada complacidos con la soberbia y la arrogancia del hombre, por lo que deciden secuestrar a sus hijos y ponerlos en carruajes en el cielo. Sol fue obligada a dirigir al sol, mientras que Mani a la luna. Haciendo un pequeño paréntesis, también es importante indicar que a pesar de tener orígenes lingüísticos muy diferentes, los términos Sol y Mane para hacer referencia a los 2 cuerpos celestiales tienen nombres muy similares en la lengua nórdica antigua al propio inglés, siendo Sun, el sol, y Moon y Mane, la luna. Una vez en los carruajes, nada impediría que los 2 hermanos simplemente se rehusaran a cumplir con los ciclos del sol y la luna, por lo que Odín decide soltar 2 lobos para que los persigan. Y si los alcanzan, estos serían devorados. Los nombres de dichas bestias eran Skoll para el sol y Hate para la luna. Tal cual como en el inglés, los días de la semana, lunes y domingo, estos siendo Monday y Sunday, hacen referencia al día del sol, Sunday, y al día de la luna, Monday. En el antiguo nórdico y aún en lenguas como las islandesas y el sueco, Sundag, este siendo domingo, se llamó así por el sol, y Mandag, este siendo lunes, fue por Mane. Pero volvamos al tema de los mundos por un momento. Aunque ya existían Muspelheim y Niflheim, de la muerte de Ymir, Midgard no fue el único mundo que se creó, sino que otros 6 nacieron al mismo tiempo, todos alrededor de un factor común que los comunicaba, este siendo Yggdrasil, el árbol de la vida. Comencemos con Alfheim, tierra de los elfos blancos. Esta raza no eran ni dioses, ni gigantes, ni criaturas comunes, sino algo en el medio de todo. Debido a esta separación, los elfos eran criaturas muy introvertidas y no les gustaba ser vistos. De hecho, en la mitología nórdica solo hay registro de un nombre de ellos. El rey de estas tierras, curiosamente, no era de dicha zona, este siendo el dios de la fertilidad agrícola, Frey, oriundo de Vanaheim. Y hablando de este lugar, Vanaheim es el lugar de origen de los dioses Vanir, la principal competencia de los Asir.
estos siendo los dos tipos de dioses que, a pesar de ser diferentes, eran venerados por los humanos. La tierra de los Vanir era una verde y muy hermosa pradera altamente fértil. El padre de Freyr era Njord, amo del viento y de las olas, y su hermana era Freya, diosa de la fertilidad humana, el amor, la sexualidad, la lujuria y otras cosas relacionadas con el sexo. Haciendo un pequeño paréntesis, es curioso este aspecto de la mitología nórdica. Estos no eran para nada cerrados con respecto al tema del sexo como lo son las religiones abrahámicas, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islam. De hecho, en las historias de los dioses se cuenta cómo Thor fue un travesti por unos días y cómo Odín también se llegó a hacer pasar por mujer para seducir a una gigante lesbiana y poder tener un hijo con ella. Para bien o para mal, la sexualidad abierta era un tema cotidiano para los antiguos escandinavos. Pero bueno, volviendo a los mundos, podemos hablar también de Svartalfheim. Esta es la tierra de los elfos oscuros, que comúnmente eran llamados enanos. Este mundo se encuentra debajo de Midgard, pero no tan abajo como Helheim, y sus habitantes, los enanos, fueron creados de los gusanos que se alimentaban de la carne en descomposición de Ymir. Helheim, que lo acabamos de mencionar, es el equivalente al infierno o el inframundo nórdico, comandado por la gigante Hel, o como Marvel nos ha acostumbrado a decir, Hela. A este mundo llegan las almas de aquellos que no hayan tenido una muerte gloriosa o una vida digna. Pero el martirio no solo recae en tener que pasar la eternidad allí, sino la dura y oscura odisea que es el llegar a este triste mundo. Aunque ya hablamos de Niflheim al principio del video, tal cual como en Muspelheim, esta fría tierra también tenía una criatura mística que los dirigía, esta siendo el dragón serpiente Nidhogg, que se alimentaba de masticar eternamente las raíces de Yggdrasil y de algo más, los cuerpos de los muertos. Resulta que Helheim y Niflheim estaban conectados y los muertos debían rondar del infierno a una desolada parte de Niflheim de nombre Niflhel, donde dichas pobres almas estaban destinadas a experimentar una triste muerte por segunda vez. Muchos de los gigantes que habitaban en Niflheim luego de la muerte de Ymir se mudaron a una muy fronteriza tierra fría y desolada a la que le dieron el nombre de Jotunheim, la tierra de los Jotuns, es decir, los gigantes de hielo. Estas criaturas eran muy agresivas y violentas, todos expertos en la guerra, pero también al ser la raza más antigua del universo, eran muy sabios e inteligentes. En Jotunheim se encuentra el pozo de Mimer, y la leyenda cuenta que todo aquel que beba de este recibirá conocimientos y sabiduría superior a la de casi cualquier ser viviente. Y por último, y más importante para toda la humanidad, tenemos a Gosheim, la tierra de los dioses Asir. Este mundo se encuentra en la cima de Yggdrasil y está lleno de riquezas y lugares icónicos, uno de estos siendo Asgard, donde viven los dioses. Dentro de Asgard está el gran salón de Odín y los demás dioses importantes, Valhalla, donde todos los guerreros vikingos que hayan tenido una gloriosa muerte se volverán a encontrar y a reunir con Odín para luchar y comer y beber hasta el final de los tiempos. Y muchos se preguntarán, ¿y qué pasa con aquellas personas que tuvieron una vida digna pero no eran guerreros? ¿Acaso ellos no merecen Valhalla? ¿O son enviados a Helheim directamente? Pues ninguna de las dos. Comerciantes, agricultores, madres que no hayan sido guerreras y demás personas que no eran afines al combate, al morir van a Vanaheim, al salón de Frey y Freya, donde podrán tener un descanso eterno tranquilo y digno. En los inicios de todo lo que contamos, una vidente le asegura a Odín y a todos los Asir que su ego y acciones, aunque impunes en el momento, desatarían un final atroz. Esa predicción recibió el nombre de Voluspa y dicta que, enfadados por la soberbia de Odín, Vili y Ve, los Muspelsons, los gigantes de fuego habitantes de Muspelheim, han jurado venganza contra los hermanos, toda su descendencia y sus creaciones, es decir, los humanos. Y sería de la mano de Surt, el líder de los Muspelsons, que empuñando su gran espada de fuego, lideraría a sus soldados a una última gran batalla llamada por la vidente como Ragnarok, donde Surt derrotaría a los Asir y destruiría Midgard. Pero la historia del Ragnarok y el final del mundo es para otro día. Sé que faltaron varias cosas específicas, como que es el Bifrost, la leyenda de Baldur, hablar de Fenrir, el lobo devorador de mundos, de Jormungandr, la serpiente, de Loki, de Thor y de muchas cosas más, pero este video era para explicar y hablar del mito de la creación según la mitología nórdica. Más adelante, y si a ustedes les parece y les gusta el video, espero poder hacer algo parecido, pero hablando del Ragnarok y del fin del mundo como tal para los nórdicos. Así que si te interesa este tema, comenta en la parte de abajo y todo en mayúsculas Ragnarok,
para yo saber que sí quieren que lo hagamos. Me gustaría también presentarles al nuevo integrante del equipo del Baúl de los Conocimientos Inútiles, Simón Gómez. Él será el editor encargado de editar y hacer que todos estos videos queden tan geniales visualmente como ya lo están quedando. Así que si quieren, vayan y visiten su canal. Y si alguna vez necesitan a alguien que los ayude con algún proyecto, pues audiovisual obviamente, no descripción. Quiero agradecer a mis Patreons, Mations, Apo, Pora y en especial ya el expositor se manda varios minutos de agradecimientos. De alguna manera, podemos ver, o sea, que en los personajes que ustedes conocen tradicionalmente, Profe, vi un dragón yo. exactamente, o sea, y eso todavía es la primera parte, o sea, es una pequeña parte de todas las historias que se han podido Una en los pregunta, nórdicos. ¿estos dragones existen? ¿Cómo? No te escucho. ¿Estos dragones existen o no? Esos Estos dragones dragones, existen o no, si existen o no. o sea, cuando hablamos de mitología, normalmente son seres de ficción, ¿ok? O sea, no es que existan, o sea, no es que existan en la realidad. Son de alguna manera figuras que se han ido creando para poder, como les decía en un inicio, poder explicar en ese caso el origen de la vida, poder explicar de repente esa lucha entre el bien y el mal, que normalmente siempre aparece en todas las mitologías. No es raro, no es nada raro en este caso, ¿no? Que hayan estructuras como, por ejemplo, el cielo, el paraíso, ¿no? El Valhalla, por ejemplo, para los nórdicos, y en este caso, lo que es el infierno, ¿no? Para las personas que de alguna manera o sea, no han cultivado la virtud cuando estaban en vida. ¿Ok? Y es muy similar en este caso a la estructura de la de la religión católica, por ejemplo, ¿no? Y también, y así también vemos, en este caso, otras historias muy similares, tienen una misma estructura. Porque, por ejemplo, si nos hacemos una comparación entre la mitología griega y la mitología nórdica, por ejemplo, para los nórdicos está Asgard, por ejemplo, es el lugar donde se reúnen los dioses. Lo que era para los griegos el monte del Olimpo, que era el lugar donde se reunían todos los dioses. O sea, hay ciertas coincidencias, sí, claro, en el fondo tienen esa coincidencia, ¿no? Lo que ellos tenían es hablar, es explicar en este caso, ¿no? Todas estas esos conocimientos que muchas veces no tienen una respuesta certera, ¿no? Entonces, bueno, crean esos tipos de personajes, ¿no? Increíbles, en otros casos de repente, ¿no? Que te darían miedo, ¿no? Otros que son el arquetipo de la virtud, ¿ok? Para poder, en este caso, para ir entendiendo, ¿no? Según su visión, ¿no? El cómo se construyó el mundo. Y así vas a encontrar otras mitologías. Dime, Frank, o Piero. No, digo, estos institutos que tuviste usted de esta metodología que se cultivó el mundo, que usted dice, profe. Claro, es como, o sea, hay que tomarlos como tales, o sea, no son, o sea, a lo que yo voy no es que sea realidad, no es que sea verdad, son formas de contarnos desde su punto de vista cómo se crea el mundo, nada más, son eso, son mitologías, pues, o sea, la mitología no es una narración que te cuenta cosas reales, al contrario, justamente eso te cuenta historias de ficción para darte una respuesta que en ese momento no estaba, la gente no tenía muy claro, cómo era el origen del mundo, por ejemplo. Entre otras, entre otros tipos de preguntas que podría surgir, ¿correcto? Entonces, esa es la visión de los nórdicos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vamos a leer la mitología griega, tiene otra estructura. O si quieres tú, por ejemplo, cuando estudien historia del Perú, y vean la cosmología inca, es totalmente diferente.
¿no? En cuanto a la forma de cómo narrar sus mitologías, pero en el fondo intentan explicar lo mismo, ¿ok? Y ese es nuestro mundo, variado, ¿no? Heterogéneo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Comprender y entender en este caso los diversos puntos de vista que pueden surgir de acuerdo al contexto en el que uno crece. ¿Ok? Entonces, dentro de a las 6 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, les envío el archivo de la Odisea, ¿ya? Para que lo vayan repasando, y las páginas que voy a tomar mañana, ¿ok? Los dos niños que faltan, Piero y Fran, no se olviden, mañana a primera hora, su exposición. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el momento. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profesor. Chao. Chao.